Siendo las 14:30 del jueves 27 de marzo del 2025, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, va a llevar a cabo la primera sesión de la audiencia preliminar de control de acusación requerida por la primera Fiscalía Suprema en el expediente 17-2020-9, proceso seguido contra doña María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado y Mario Américo Mendoza Díaz, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravada en la grave diversidad. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Sí, buenas tardes, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, noveno piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, buenas tardes, señor secretario del Ministerio Público, de demás partes procesales. Mi nombre es Carlos Rafael Diestra, de la Procuraduría Pública especializada en corrupción, con CAL 7681, domicilio procesal a Avenida Enriqueta, 5060 Miraflores, celular 9554698883 y correo electrónico ocarvajal@pgv.gov.pe. Gracias. Gracias. Por la defensa pública. Buenas tardes, señor magistrado supremo y todos los presentes. Por la defensa pública necesaria, defensor público Abel Pérez Rodríguez Pérez, con domicilio procesal en Quirón Carabaya 831, oficina 501, quinto piso, Lima Cercado, con correo abelperir@gmail.com, celular 944-897-658, sino es 57-117. Hemos acudido a su despacho por defensa necesaria, señor magistrado. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Ruiz Hurtado. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos los presentes. Julio Antonio Rodríguez Delgado, registrado en el Colegio de Abogados de Lima con el número 26.000, con domicilio procesal en la casilla electrónica 91566, con correo electrónico administración@rda.com.pe. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Mendoza Díaz. Señor juez supremo, señor fiscal supremo, señor procurador, colegas de la defensa, César Augusto Nakazaki Servigón, abogado del acusado Mario Américo Mendoza Díaz, registro de matrícula del Colegio de Abogados 29886, casilla electrónica 12435, correo electrónico c.nakazaki.ser@gmail.com. Gracias. Gracias. Se encuentra presente la señora Ruiz Hurtado. ¿Se acredita, señora? Muy buenas tardes, señor juez de Supremo. Presente con todas las... Muy buenas tardes, María Carmen Victoria Ruiz Hurtado, presente en esta audiencia, con domicilio procesal señalado por mi defensa y mi domicilio real en José Carlos Mariátegui, E44, La Molina. Su DNI, señora. 1984-7129. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, ¿se encuentra presente la defensa de los señores procesados? Puede que usted dispensado de continuar en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez supremo. Permiso. Hasta luego. Bueno, vamos a dar inicio a esta audiencia. Ya. Tengo acá hecho un pequeño resumen de lo que se ha presentado respecto de la defensa de la señora Ruiz Hurtado. Hay observaciones formales al requerimiento acusatorio, al igual que el señor Mendoza Díaz. También hay excepción de improcedencia de acción, sobreseimiento y ofrecimiento de pruebas. Respecto de la señora Hurtado, respecto del señor Mendoza, solo observaciones, excepción y ofrecimiento de pruebas. Para el día de hoy, doctor Prado, ¿podemos avanzar con el requerimiento? Perdón, no le oí bien, señor juez supremo, ¿cómo dijo, por favor? Para el día de hoy podemos avanzar para que escuchen las partes del requerimiento acusatorio. Correcto, señor. Ya. ¿Cuánto tiempo necesita? Unos 10 o 15 minutos máximo, doctor. Ya, ok, si necesita más tiempo me avisa.
Sí, señor juez supremo. La Fiscalía ha emitido acusación contra María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado como autora del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, contra Mario Américo Mendoza Díaz como instigador del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Voy a pasar a describir, señor juez supremo, directamente cuál es la imputación concreta que se efectúa a cada uno de los acusados, a efecto que desde ya usted tenga palmariamente una idea clara y precisa y que va a incidir en todas las incidencias, valga la redundancia, que los señores abogados con todo derecho han interpuesto. Los cargos que se le atribuyen a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado en su condición de fiscal superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte están expresamente establecidos en los folios 4 y 5 de la acusación y como imputación concreta en los folios 49 y 50 de la acusación. El resto son circunstancias precedentes genéricas, precedentes específicas, etc. En ese orden de ideas respecto a María del Carmen Ruiz Hurtado, se le atribuye en la condición de fiscal que ya he mencionado, haber invocado influencias ante el empresario Mario Américo Mendoza Díaz y haberle ofrecido interceder ante los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior de Lima Norte y la Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, que conocían el proceso tramitado en el expediente judicial número 2853-2013, carpeta fiscal número 469-2012, de modo que favorecieran a la persona jurídica Alpaca Color SAC, vinculada a Mario Américo Mendoza Díaz y sus hijos Aldo Mario Mendoza Serrano y Paola María Mendoza Serrano, en aquel proceso, a cambio de lo cual habría aceptado el ofrecimiento de beneficios. Mario Américo Mendoza Díaz realizó el 10 de abril del 2018 actos de disposición patrimonial que deben ser analizados en relación con las comunicaciones telefónicas que registra la fiscal superior María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, y dádivas consistentes, acá quiero hacer una acotación, señor juez supremo, desde ya, al amparo del artículo 349, numeral 2, de hacer una aclaración respecto a un tipeo, un lapsus calami que se habría mencionado y tiene sustento en lo que voy a mencionar. Decía, a cambio de dádivas consistentes en un almuerzo, y esto tiene sentido, folios 54 de la acusación, donde se pone dádivas consistentes en un almuerzo, primera línea. Asimismo, como ventajas en los procesos de selección y nombramiento o evaluación y ratificación que afrontar ante el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, dada la cercanía y confianza que mantenía Mario Américo Mendoza Díaz con el entonces consejero César Guido Aguila Grados y los ex consejeros durante su gestión de estos. Esta es la imputación concreta que se le hace a la acusada María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado. En el extremo de Mario Américo Mendoza Díaz, folio 5 de la acusación y la imputación concreta, folio 55 de la acusación. Se le imputa a Mario Américo Mendoza Díaz haber determinado importar un influjo psíquico dolosamente con su conducta a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado
fiscal superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte, a invocar ante él influencia sobre los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima Norte y Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, que conocían el proceso tramitado en el expediente judicial número 2853-2013, carpeta fiscal número 469-2012, y a ofrecerle ejercer esas influencias para que dichos fiscales favorecieran a la persona jurídica Alpaca Color SAC, vinculado al propio Mario Américo Mendoza Díaz y a sus hijos Aldo Mario Mendoza Serrano y Paola María Mendoza Serrano, a cambio de lo cual, por su parte, habría ofrecido a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado beneficios. Mario Américo Ruiz Mendoza Díaz realizó el 10 de abril del 2018 actos de disposición patrimonial que deben ser analizados en contraste con las comunicaciones telefónicas que registra María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, y dádivas consistentes en un almuerzo, así como ventajas en los procesos de selección y nombramiento o evaluación y ratificación que la acusada afrontaría ante el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, dada la cercanía y confianza que el propio acusado mantenía con el entonces consejero César Guido Aguila Grados y los ex consejeros durante la gestión de estos. Es la imputación concreta ad pidem litere con la aclaración que he referido, señor juez supremo. En ese entendido, la Fiscalía ha desarrollado en la acusación circunstancias de precedentes genéricos. Dentro de las circunstancias de los precedentes genéricos está el contexto en el cual se habrían perpetrado estos hechos. Esto es en el accionar y el modus operandi de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, dentro de las carpetas y las investigaciones que tiene Mario Américo Mendoza Díaz, está ubicado como integrante de la referida organización criminal, conocida por designación u nombramiento de uno de sus integrantes como el octavo consejero del referido extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente, en esta acusación, señor juez supremo, se desarrollan circunstancias precedentes específicas de cómo se habrían desarrollado actos previos a la consumación del delito de tráfico de influencias. Estamos hablando de un tráfico que es la venta de humo, que se les imputa a ambos acusados. Asimismo, se desarrollan circunstancias concomitantes que tienen relación hasta el momento de la consumación del delito, circunstancias posteriores, y se dan a conocer inclusive todos los elementos de convicción que sirvieron para la construcción de esta acusación. Asimismo, se darán a conocer la relación de medios de prueba que deberán actuarse en el juicio oral, como son las pruebas periciales, ratificación de pruebas periciales, declaraciones a efectos de contrastar con las mismas las declaraciones de los propios acusados que dieron preliminarmente y a nivel de investigación preparatoria. Hay pruebas documentales, dentro de ellos están transcripciones de audios, informes técnicos y asimismo documentos que inclusive servirán para la determinación de la pena. En ese orden de ideas, que en forma muy precisa, concisa, se le ha dado a conocer, señor juez supremo, que usted tiene la acusación in totum a la vista, la Fiscalía está proponiendo que a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, como autora del delito de tráfico de influencias, se le imponga 5 años, 4 meses de pena privativa de la libertad, 10 años de inhabilitación previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y una multa de 486 días multa. En el extremo del acusado Mario Américo Mendoza Díaz, a quien se le imputa ser instigador del delito de tráfico de influencias agravado,
se ha tomado en cuenta la habitualidad de dicho agente de conformidad con el artículo 46C, letra C, del Código Penal. En ese entendido se está solicitando 8 años, 10 meses y 20 días de pena privativa de la libertad, 22 años, 2 meses y 20 días de inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y una multa de 811 días multa, delitos que han sido perpetrados en agravio del Estado peruano, cuya identificación del el referido agraviado también obra en la carpeta fiscal. En forma sucinta he dado a conocer los hechos imputados, que es lo que se ha desarrollado en la acusación escrita. He culminado, señor Juez Supremo. Gracias, doctor. ¿Podemos escuchar también la pretensión de la Procuraduría, la parte civil? Doctora Carvajal. Sí, sí, señor magistrado. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Esta Procuraduría, dentro del plazo legal que señala el Código Procesal Penal, incluso también atendiendo a que estamos debidamente constituidos en actor civil, mediante resolución 3 notificada el 22, de mayo del 2023, estamos legitimados para solicitar la pretensión civil del cual estamos solicitando la acción resarcitoria contra las personas de María del Carmen Victoria Hurtado y contra el señor Mario Américo Mendoza Díaz. Los hechos giran en torno a ya lo señalado por el representante del Ministerio Público, quien ha explicado de manera sucinta los hechos en base a lo cual podemos obtener que en el caso de la señora María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, al tener la condición de funcionaria pública, ya que era fiscal superior especializada en delitos de corrupción, en Lima Norte, pues se habría invocado alguna influencia sobre el señor Américo Mendoza Díaz, ¿bien?, a fin de poder interceder referente a sus procesos. En atención a esto, señor magistrado, ante la conducta antijurídica y reprochable de los acusados ya mencionados, se prevé la aplicación, en este caso, del artículo 92 y 93 del Código Penal, del cual señala que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien y, si no es posible, el pago de su valor o la indemnización de los daños y perjuicios. En atención a esto es que esta Procuraduría, atendiendo, o es más, incluso dentro de la pretensión civil ya presentada en su oportunidad, se señalan claramente los 4 elementos de la responsabilidad civil que debe cumplirse a efectos de poder solicitar en este caso, un monto de acción resarcitoria en favor del Estado. Dentro de esto, en primer lugar, tenemos el hecho antijurídico, del cual parte de lo que son la imputación que hace el Ministerio Público a estas 2 personas, incluso también a las funciones que estas personas tienen. Eso está señalado, señor magistrado, dentro de la página 6 de la pretensión civil, donde señala pues que respecto al hecho generador del daño, que es el hecho antijurídico, esta manera de obrar permite reconocer 2 mecanismos para vulnerar la norma jurídica, que es la violación de los deberes que tiene su origen en relaciones jurídicas ya existentes entre el autor y la persona afectada, y las violaciones de los deberes de carácter general, que esto en específico son pues la ley de código de ética o de la función pública, incluso también las normas, las normas señaladas en el Código Penal, referente a estos delitos, del cual señala claramente, ¿no?, tanto del delito de lo que estamos hablando acá, del delito de tráfico de influencias. Luego, señor magistrado, en base a este hecho antijurídico del cual ya ha sido detallado, de cómo se habrían suscitado los hechos, luego sigue el segundo elemento, que es el daño causado. Esto está señalado en la página 8 de la pretensión civil, donde señala que el daño es el resultado dañino de aquellos comportamientos antinormativos realizados por funcionarios o particulares interesados. El daño se determina principalmente mediante un juicio de comparación respecto de cómo debió funcionar la administración sin la ilegítima intervención de sus gestores o de sus particulares. Dentro de esto, señor magistrado, debemos tener en cuenta que el bien jurídico específico de la norma, en este caso el artículo de tráfico de influencias, el delito de tráfico de influencias,
se señala pues claramente el tema de lo que es el correcto funcionamiento de la función o de la administración pública, específicamente la administración de justicia jurisdiccional administrativa. Y dentro de ello también existe un interés general referente a lo que es los casos de delitos de corrupción de funcionarios, donde se vulnera o se daña la institucionalidad del titular del bien jurídico en los delitos de corrupción, que es la administración pública, en específico el Estado. Entonces, atendiendo aquí que los hechos se han suscitado pues con una fiscal de Lima Norte del Ministerio Público, entonces en este caso el bien jurídico afectado, en este caso forma parte de lo que es la institucionalidad del Estado, que es esta entidad pública que se ve afectada a raíz de estos hechos. Luego también, señor magistrado, conforme a los hechos ya expuestos referente al daño, a la fiscal superior María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado se le imputa haber tenido conocimiento que su proceder no se encontraba con arreglo a ley, toda vez que no solo conocía las normas penales vigentes, sino que estaba en la posibilidad de decidir su accionar, habiendo optado voluntariamente y conscientemente por infringir la ley, ¿no? Estando acreditada su actuación y bajo el título de dolo directo. Es por eso que se estaría cumpliendo en específico sobre este segundo elemento de la responsabilidad civil. Y al existir este daño, hay una existencia pues de un daño extrapatrimonial, ya que se ha lesionado los derechos y los intereses del Estado, que son intereses que, si bien es cierto, no está cuantificado en un monto, sin embargo, señor magistrado, atendiendo a la institucionalidad, a la función que cumple esta, entonces existe un daño extrapatrimonial. Luego también, señor magistrado, seguimos con este tema del daño. ¿Y por qué seguimos? Porque para poder determinar el monto de la responsabilidad civil que estamos solicitando, existen unos criterios para poder determinar. Son 3 criterios: el criterio objetivo, criterio subjetivo y criterios sociales, que están señalado en la página 14 de la pretensión civil. Y dentro de estos criterios, en primer lugar, el objetivo es en base a la gravedad de los ilícitos cometidos, la modalidad de su realización, las indebidas ventajas obtenidas, que estaban inmersas con el cumplimiento que en tanto funcionarios públicos del Poder Judicial tenían y en cuya infracción participó un tercero, ya que recordemos que esto es en base a un proceso que se estaba llevando en el Poder Judicial, pues estamos considerando el criterio objetivo de naturaleza alta, teniendo en cuenta también, señor magistrado, que tiene como antecedentes la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Luego también el criterio subjetivo, que tiene en consideración el estatus jurídico que tenían los procesados, en tanto tenían un deber positivo de no hacer daño a otro, y que por el contrario habrían participado en la infracción de los diversos roles que desempeñaban los funcionarios, los servidores públicos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, al ejecutar actos de corrupción. Y el último, que es el criterio social, que se tiene en consideración el daño a la institucionalidad de la persona jurídica, el Poder Judicial, el impacto ocasional al público de los ilícitos cometidos, el quebrantamiento de la relación de confianza para con la ciudadanía de esta institución tan importante como lo es el Poder Judicial, resaltando que es indispensable que exista esta relación de confianza entre administración y comunidad. Entonces, en base a este criterio debemos tener en cuenta también la trascendencia nacional que ha tenido, ¿no? Ya que esto incluso ha sido señalado en diferentes medios periodísticos a nivel nacional. Entonces, en base a que tenemos un criterio objetivo alto, un criterio subjetivo alto, en razón a las funciones que cumplían, pues en este caso, los funcionarios de investigada, la funcionaria investigada, y el criterio social, que también es alto en base a que ha sido difundido de manera nacional, finalmente podemos señalar que al ser de alta complejidad... Disculpe interrumpirla, el doctor Checkley se ha quedado sin red en estos momentos. Ya en breve se va a conectar y ya le indicará hasta dónde la ha escuchado. Ah, ya. Ok, doctora, disculpe. Disculpen, acá se fue la conexión y otra vez acaba de retornar. Doctora, le avisaron dónde se quedó, ¿no? Hasta dónde... No, me dijo que usted me iba a decir, se había quedado. Ya, hasta donde estaba usted comentando respecto de los criterios, me parece que ahí se... Ah, ya, doctor. Bien, sí, para poder determinar el monto, señor magistrado, del daño extrapatrimonial, es necesario verificar unos criterios. Y estos criterios incluso están señalados en este caso en un manual que la Procuraduría se basa, y también este manual está pues sustentado en
en unas resoluciones judiciales, incluso una de ellas es la sentencia del juzgado colegiado de Camaná 34, y también incluso está señalado, señores magistrados, en las jurisprudencias correspondientes. En estos criterios, señor magistrado, tenemos el criterio objetivo, en primer lugar, que es en base a la gravedad del hecho ilícito, la modalidad de la realización y las indebidas ventajas obtenidas. En este caso, señor magistrado, debemos tener en cuenta que tiene como antecedente, en los casos, los cuellos blancos del puerto. Entonces, al ser una organización criminal del cual hay una presunta modalidad, ¿no?, de operandi, modus operandi de su proceder, es por ese motivo que el criterio objetivo está considerado de alta gravedad. Referente al criterio subjetivo, se tiene en consideración el estatus jurídico que ostentan los procesados. En tanto tenían un deber positivo de no hacer daño a otros y que por el contrario habrían participado en la expresión de los diversos roles que desempeñaban los funcionarios del Poder Judicial, en este caso de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Entonces, al ser un criterio subjetivo, lo estamos considerando alto también, por el tema de lo que es la función que tenían, incluso al ser funcionarios públicos tenían deberes que están incluso señalados en la Ley de Código de Ética de la Función Pública, y del cual pues no se cumplió en su totalidad. Y dentro de lo luego viene el criterio social, que se tiene en consideración el daño a la institucionalidad de la persona jurídica, que en este caso es el Poder Judicial. Debemos tener en cuenta que el Poder Judicial tiene como función administrar la justicia referente a los procesos, incluso dar confianza a los administrados para que se pueda cumplir a cabalidad con la administración de justicia correspondiente. Y también incluso incluye lo que es la difusión mediática. Criterio social extendido en subcriterios, que es uno referente a la institucionalidad y referente a la difusión mediática. En este caso, sabemos que el caso de los cuellos blancos ha sido difundido de manera nacional. Entonces, al cumplirse con estos dos subcriterios de este criterio social, entonces estamos cualificándolo también como de alto, señor magistrado. Entonces, en base a los parámetros señalados, se propone considerar de alta gravedad en su totalidad, y por ese motivo es que esta Procuraduría, en base al rango señalado, al rango, en base a los criterios, incluso en base al daño que se ha ocasionado, solicita el monto de 120.000 soles como reparación civil, del cual debe ser cancelado de manera solidaria por la señora María del Carmen Victoria Ruiz y el señor Mario Américo Mendoza Díaz por el delito de tráfico de influencias en calidad de lo que es daño extrapatrimonial. Luego existe un tercer elemento, señor magistrado, que es la relación de causalidad. Causa y efecto. Tiene que ver con lo que es, por ejemplo, el hecho antijurídico, lo que ha ocasionado es un daño, es un efecto, que es el daño ocasionado al Estado. Entonces, estamos hablando aquí de que sí se cumple a cabalidad con este tercer elemento, bien, en razón a que el resultado dañoso ha sido consecuencia natural, adecuada y suficiente de la conducta al estar ante un delito valorado conforme a las circunstancias de cada caso, permitiendo determinar que la causa como antecedente se concatene con una teoría de la causa adecuada como el antecedente probable, posible y razonable que ha ocasionado el daño. Y por último, señor magistrado, existe el cuarto elemento, que es el factor de atribución. Este factor de atribución es la calidad, en qué calidad en este caso se le imputa a los acusados. Debemos tener en cuenta que la señora, pues, en este caso la señora investigada, era una funcionaria pública, tenía la calidad de abogada, conocía las normas, qué es lo que debe, qué es lo que no se debe hacer, conocía, pues, cuál era delito, cuáles no son delitos. Era una persona, pues, digamos que tenía a cabalidad todas sus facultades mentales. Entonces, estamos señalando aquí en este caso, pues, que sería, pues, habría cometido el hecho antijurídico de manera dolosa. Y en el caso del señor Mario Américo también de igual manera, porque el señor en ninguna parte de la investigación se puede determinar que tenía algún problema o era inimputable. Por lo tanto, señor magistrado, es por ese motivo que se estaría cumpliendo con el cuarto elemento, que es el factor de atribución, en calidad de dolo, en base a que las conductas desplegadas por ambos acusados se realizaron con pleno conocimiento de que estas eran contrarias a la ley. Y finalmente, señor magistrado, pues al realizarse al poderse fundamentar cada elemento de la responsabilidad,
Es por ese motivo que incluso la Procuraduría se ha adherido a lo señalado por el Ministerio Público y referente también a los medios de los elementos de convicción o los medios probatorios que ha presentado el Ministerio Público, también se ha adherido a esa Procuraduría, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, entonces hemos escuchado el requerimiento del acusatorio y también la pretensión de la Procuraduría. Hay observaciones por parte de la defensa de la señora Ruiz Hurtado y también del señor Mendoza Díaz. Estoy separando para el próximo miércoles 2 de abril a las 2:30, por favor, para escuchar. Sí, doctor Prado. Sí, señor juez supremo, a efectos de poder ordenarnos, usted sabe que tanto en su despacho como en la fiscalía a la cual pertenezco, tenemos una abundante carga procesal. El abogado de la acusada María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado ha deducido la excepción de improcedencia de acción, ha hecho observaciones solicitando la devolución del requerimiento acusatorio, ha hecho observaciones solicitando el sobreseimiento, hay 2 escritos que ha presentado medios de prueba para que sean actuados en el juicio oral. Igualmente, el abogado del señor Mario Mendoza ha deducido excepción de improcedencia de acción, excepción de prescripción de la acción penal y también ha ofrecido prueba para el juzgamiento. Solicitaría, por favor, señor juez, que nos digan la próxima semana con cuál de estas incidencias vamos a seguir para poder también estar preparados para poder contestar a las mismas. Eso iba, doctor. A eso justo iba. Eso es lo que iba a programar. Disculpe usted, porque los escritos, sobre todo del abogado Julio Rodríguez, son extensos, ampulosos, muy vastos, entonces, para poder absolverlos, ¿no? Correcto, por eso estoy programando las fechas y como ahora tengo una que ya estaba programada y esta la hemos programado para poder avanzar, estoy programando para el miércoles 2 de abril escuchar y hacer el debate sobre observaciones formales, tanto de la defensa de la señora Hurtado como del señor Mendoza. Para ese día vamos a escuchar las observaciones que han hecho las defensas y el debate y la respuesta que pueda dar la fiscalía. De acuerdo a ello, programo la siguiente sesión y así, secuencialmente, conforme vayan resolviéndose los temas que haya que resolver, se van a ir programando primero observaciones, luego si hubiera algún tema ahí que discutir, se va a dar el tiempo necesario y vemos excepciones, sobreseimientos, siguiendo la secuencia que da el código, ¿no? Entonces, para el miércoles 2 de abril, 2:30. ¿Alguna objeción en la hora y la fecha? Ninguna de mi parte, señor juez supremo. Ok. Doctor Nagasaki. Ninguna, señor juez supremo. Doctor Prado. Ninguna, señor, ninguna. Ya, doctora Carvajal. Ninguna, señor magistrado. El mismo link, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? Con el mismo link, ¿verdad? En principio sí. Sí, el mismo link. Muchas gracias, señor magistrado. Ok, entonces nos vemos el día miércoles 2 de abril a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Siendo Buenas las tardes. 6:06 se concluye esta primera sesión. Buenas tardes, gracias, señor magistrado. Buenas tardes a todos.